Ya estamos hablando con la presidenta, ni un minuto se para de conocer detalles de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Ustedes lo han escuchado en estos días, ha estado en las noticias por diferentes vínculos de información que hemos dado. Uno de ellos es el convenio que firmó el INISA con el Ministerio de Defensa, con la capacitación por parte del Ministerio de Defensa a los adolescentes que se encuentran en infracción e internados allí en los centros de INISA. Eso fue uno de los casos, pero hay otros más, como por ejemplo los libretos del carnaval. De todo eso ya estamos hablando con Mariana Mota, a la que le agradecemos mucho por estar aquí. Gracias por la invitación. Y bueno, empecemos por eso, si ya han recibido este texto, este convenio del que las autoridades irán a informar al Senado en la próxima semana. ¿Ya se han comunicado con la institución? No lo hemos recibido formalmente. Lo que tengo entendido es que el INISA nos lo iba a compartir, que además era algo que habíamos solicitado desde que supimos por prensa que este acuerdo entre ambos organismos se iba a desarrollar. Pero tuve oportunidad de leerlo porque en definitiva en la medida que se firmó se hizo de alguna manera más público. Y bien, en realidad todavía no hemos opinado formalmente, pero bueno, la preocupación de la institución básicamente es conocer de qué manera esa función que tiene el INISA de la inclusión social de los adolescentes se podía verificar a través de la acción con el Ministerio de Defensa, habida cuenta de las funciones del Ministerio de Defensa y ver cuáles serían los beneficios, o sea, porque en definitiva lo que se busca es justamente eso, la inclusión social de los adolescentes, que les reportaría a los adolescentes y cómo monitorearía el INISA esas actividades. O sea, todavía no tenemos el convenio en sí, pero para que nosotros podamos opinar formalmente lo precisamos leer, considerar y poder dar una opinión fundada. ¿Eso es lo que preocupa, el monitoreo, o de qué constará esa capacitación, por ejemplo? Y capaz que todo, ¿no? En realidad, en qué consiste esa capacitación, y si eso efectivamente redunda en beneficio de los adolescentes, qué adolescentes van a llevar adelante esas actividades que se proponen, qué actividades se proponen, cuánto es el tiempo que van a desarrollarla, si el INISA va a ir verificando, haciendo el seguimiento in situ de esas actividades. En fin, es un poco considerar esas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que preocupa? ¿Que los menores estén vinculados a actividades militares? ¿Cuál es la preocupación? Bueno, el mundo militar se maneja por otras reglas diversas, ¿no? Entonces, ver si eso incluye el convenio o no lo incluye, si es solamente, si se van a desarrollar cursos de formación, qué tipo de cursos de formación, digamos, conocer qué es lo que se le va a dar a los adolescentes y si eso va en línea con lo que es el objetivo del INISA. Se supone que sí, porque eso es lo que ha llegado al acuerdo, pero en definitiva la mirada desde la institución es justamente la mirada en función a la protección de los derechos humanos de todas las personas, en este caso, ver de qué manera los adolescentes tienen garantizada su protección de sus derechos y si eso ayuda y colabora en su reinserción a la sociedad, sí, claramente. A mí me llegó la firma de un convenio que se realizó por parte del INAU con respecto del Batallón Florida, si no me equivoco, en el departamento de Florida. ¿Ustedes tienen información? En ese caso, sí hay una descripción. Sí, y hablaba de oficios, de hacer ladrillos, bloques, albañilería con determinada carga horaria, no incluía de ninguna manera un servicio militar, ni armas y demás, con una carga horaria, aportes que se le iban a hacer. Lo que no sé si ustedes monitorearon esa situación, si realmente se pudo plasmar y llevar adelante, si algún joven del INAU terminó capacitándose finalmente. Sabes que conozco eso porque tuve oportunidad de acceder a conocer el texto de ese convenio y es efectivamente así, está mucho más detallado que este otro en cuanto a qué tipos de actividades se desarrollarían, las clases y cuál es el objetivo final, en fin, y había, un objetivo claro en ese sentido, carga horaria, etcétera. No lo conozco. No sé si la institución, eso fue el año pasado, yo no estaba, el 24, quiero decir. Yo creo que fue en el 24, yo entré en el 25, no tuve oportunidad de conocer si la institución hizo un monitoreo de eso, que sería interesante para ver
como antecedente inmediato, más allá que era el caso de INAU, pero también eran de adolescentes, ¿no? Sí, exacto. A propósito de INAU, la institución emitió un comunicado días atrás por la situación de las muertes, ¿no? de diferentes casos de niños, niñas y adolescentes que estaban bajo el cuidado del Estado. Surge la situación de algunos centros, algunos hogares donde viven los chiquilines, y no es la primera vez que se hacen observaciones o el trabajo profundo que hace la institución a través del mecanismo de prevención de la tortura sobre situaciones diferentes, por ejemplo, en clínicas también de atención a la salud mental. ¿Cómo toma la institución que pasan los años, se hacen observaciones, pero las situaciones en definitiva, más allá de voluntades, siguen permaneciendo? Y con preocupación, fundamentalmente, ¿no? Con preocupación y muy cierta impotencia, porque en definitiva son las vidas de esos niños y adolescentes las que están en juego en una edad muy crítica, como es la infancia y la adolescencia, de formación de la personalidad. Entonces, la preocupación es importante, por eso se insiste nuevamente, las veces que sean necesarias, en volver a reiterar la preocupación, en emitir informes, en emitir recomendaciones, en establecer canales o intentar establecer canales de diálogo para poder revertir esas situaciones que son en muchos casos trágicas, ¿no? Porque estamos hablando de muertes. Que además impactan también en el resto del grupo humano que es cercano a esos adolescentes que terminan con sus vidas, en los casos de los suicidios. Entonces, o las situaciones de las adolescentes que terminan involucradas en centros de explotación o que estuvieran en una boca de droga, en fin, en situaciones de un alto riesgo, cuando no de un daño irreparable. Entonces, estamos hablando de adolescentes y de niños y adolescentes que provienen de una situación de vulneración en sus cortas vidas, porque ya sea porque han sufrido el abandono o porque han sido víctimas de violencia intrafamiliar. El Estado asume la responsabilidad de su guarda, de su tutela, de su protección, y sin embargo terminan expuestos a lo mismo o peor a lo que estaban transitando. Entonces, es volver a marcar sus vidas con situaciones de vulneración, lejos de cuál es el deber del Estado de repararlos y reinsertarlos en un seno familiar que puedan recuperar los proyectos de vida que tienen todo el derecho de desarrollar. Entonces, cuando estas situaciones se reiteran, que como bien decís, hace mucho tiempo que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura dentro de la institución desarrolla el monitoreo de diferentes hogares, hace recomendaciones, señala esas dificultades, y los cambios no se ven en forma radical para que estas situaciones no se verifiquen, ¿no? Estamos hablando de muertes que se han dado a lo largo del año pasado. ¿Qué advierten ustedes? ¿Es falta de voluntad de las autoridades? ¿Falta de recursos? ¿Dónde está? Porque si no podemos seguir a lo largo de los años observando y no pudiendo concretar el cambio y así continúa, ¿no? Yo creo que es como muchas cosas, ¿no? Hay como varias causas. Obviamente puede haber fallas en la administración, ocurre lamentablemente y es muy trágico cuando se trata de esta población. Pero también estamos hablando de un país que tiene un alto grado de institucionalización, o sea, se decide el encierro, la institucionalización de adolescentes cuando existe una situación, como decíamos, de abandono o de vulneración, y no necesariamente es la mejor solución. Entonces, estamos hablando de muchas personas en centros que tal vez sea más difícil gestionar, porque idealmente lo que se precisa es que cada uno de esos adolescentes o niños tenga su seguimiento, tenga su seguimiento particular y personal, porque no todos vienen de la misma situación, sino que vienen de situaciones diversas y tienen que superarlas y recuperarse de diferentes maneras porque son personas individuales. Entonces, me parece que poder hacer un trabajo personalizado y atento y un seguimiento continuo requiere de tener o mayor personal, mayor cantidad de centros, o también, que sería lo deseable, disminuir la internación de adolescentes para no tener que gestionar esa población tan enorme. Entonces, buscar alternativas a la internación es una necesidad, porque el Uruguay tiene un alto grado en relación a otros países
de institucionalización de niñeces y adolescencias. Esa es una de las necesidades que también se ha marcado, ¿no? Y luego, obviamente, la gestión, el considerar que el interés superior del niño, del adolescente, tiene que estar en la base de todas las decisiones que se adopten, pero un interés mirado desde ellos como sujetos de derechos, desde sus personas y no desde lo que le parece mejor a la administración, o sea, desde una mirada adulta. Entonces, ahí hay como una diferencia que debería volver a ser el foco del interés superior del niño. Por ejemplo, en el informe que se emitió el año pasado, en octubre, se señalaba, por ejemplo, la separación de hermanos porque era, bueno, acá tengo mucha gente, voy a poner este otro acá y este acá, y no considerar que son hermanos y que deberían ese vínculo favorecerse y mantenerse. O sea, ahí no está mirado el interés superior, sino que está mirada la conveniencia de la administración en función a cuál es el cupo que tenemos en un centro o en otro, por ejemplo, ¿no? Sí, peor cuando eso sucede en las clínicas donde digo, bueno, como también. ya no puedo acá, mejor lo mandamos para allá. Con respecto a esa situación, también lo que alarma es cuál es la relación de los organismos del Estado con la institución a la hora de acatar o respetar algo que además estamos pagando todos, ¿no? Tiene un presupuesto, tiene funcionarios que trabajan, que monitorean, que emiten informes que después no son utilizados o hasta generan enojo dentro de las autoridades. Entonces, ¿cómo también la institución se para ante los distintos organismos del Estado que parece que ante los derechos humanos no estarían prestando atención? Sí, eso ha ocurrido a lo largo de la historia y tampoco es ajeno el Uruguay a lo que pasa en otros países. En otros países, por ejemplo, las instituciones que hacen recomendaciones y en cierta forma, entre comillas, molestan al Estado porque les hacen recomendaciones, les indican los errores, luego no les votan presupuesto o bueno, en definitiva, de alguna manera los boicotea, por decirlo de alguna manera, para que no desarrollen su función. Algo que ha estado presente en la discusión política, ¿no? En la institución, claro, la institución tiene su base y su razón de ser de una Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde que el objetivo es, bueno, los estados se comprometen hacia las demás naciones en que van a respetar los derechos humanos, firman convenios, protocolos, en fin. Eso que se firma afuera tiene que cumplirse fronteras adentro y para poder saberlo, la mejor forma es tener un organismo autónomo que no tenga dependencia de ningún poder y que pueda trabajar señalándole al Estado cuando esos compromisos internacionales efectivamente los están cumpliendo. Y esa observación va en esa línea, o sea, cuando la institución emite informes, cuando hace recomendaciones luego de como final de una resolución, lo que está diciendo es que la administración en algunas cuestiones vulneró los derechos humanos o fue débil en la protección que es obligada a hacer. Entonces, lo ideal es que se tome esa recomendación y que se cumpla, porque redunda no solamente en que la administración va a ser mejor valorada por la ciudadanía, sino también en que en definitiva va a haber menos conflicto y que además, bueno, las personas van a poder gozar de sus derechos humanos. O sea, debería ser un ganar-ganar, pero en definitiva esas cosas no se dan. Yo creo que también interviene otras cuestiones más político-partidarias, no sé, en definitiva, qué es lo que puede estar tallando, pero es lastimoso que no se tomen en cuenta a veces o que también exista como una especie de resquemor de por qué la institución dice tal cosa cuando en realidad nosotros consideramos que la mejor está en otra situación. En realidad nosotros siempre, la propuesta siempre es de diálogo, de poder conversar, de poder establecer canales de análisis de las situaciones. La institución tiene una herramienta de trabajo que se llama grupos de trabajo, donde se involucra a organismos del Estado, con la sociedad civil, se invita a la academia para analizar alguna temática que sea, de análisis y que precise, que se entienda, que precisan soluciones, para poder encontrar la mejor salida, o por lo menos encontrar propuestas de mejora. Bueno, me parece que es por ahí, o como a través de los informes, que también tienen un antecedente de largo trabajo de técnicos y de gente que está especializada en trabajar en estas cosas, donde me parece que la idea y lo que debería primar es eso, ¿no? Lo que se pretende es colaborar en el mejor funcionamiento del Estado y de sus organismos, obviamente. Las 30, 40 denuncias que decías que reciben por semana, ¿cómo estamos allí en los problemas que está marcando la ciudadanía? Más allá de esto que vemos que a veces queda, ¿no?, en el ruido mediático, pero
¿Qué sufre más la población en cuanto a la vulneración de sus derechos? Y hay de todo, hay desde mal funcionamiento de los organismos, acoso laboral, acoso sexual, problemas muchos problemas sobre el abordaje de la discapacidad, o sea, el acceso a la justicia, el acceso a la educación, el acceso a la salud de las personas con diferentes tipos de discapacidad. El tema de la niñez y adolescencia también está muy presente en la cuestión del acceso a la educación o diferentes tipos, también situaciones de discriminación racial o discriminación por razones de orientación sexual. Es muy variado, temas de vivienda o temas de acceso a la vivienda, es todo un paneo de derechos semanalmente. ¿Han recibido alguna denuncia vinculada a la prospección sísmica? Estamos trabajando en eso, sí. En realidad la institución pidió como una medida preventiva de que no se diera la autorización ambiental previa, cuando en realidad se estaban analizando, el Ministerio de Ambiente había recibido los proyectos y tenía que desarrollar justamente todo ese análisis que se realiza para terminar o no en la autorización ambiental. La institución bregó por eso, le pidió al organismo que no se emitiera esas autorizaciones ambientales. Nos respondieron que efectivamente no les habían dado, porque obviamente estaban en el proceso, pero luego finalmente las otorgaron, si bien no en la forma que lo solicitaban las empresas, pero fueron otorgadas. Ahora, en unas próximas semanas emitiremos un informe más en profundidad sobre esta situación y la afectación a los derechos humanos, que es algo que nos preocupa y mucho. Dentro de la institución existe un área de ambiente que ahora está en el seguimiento de esto, pero desarrolla también otros trabajos en relación al área, ¿no? O sea que se considera que la prospección sísmica con la autorización ambiental que tiene hasta ahora, que tuvo modificaciones, estaría vulnerando derechos humanos en algunos aspectos. Y en definitiva sí hay afectación. O sea, si bien creo que la idea es mitigar esa afectación, en realidad no están las herramientas dadas. O sea, partimos que son proyectos que se aceptan y que se parte de la base de que sí van a afectar el medio ambiente. Eso no tiene discusión, ni los proyectos ni los organismos del Estado lo discuten, porque eso efectivamente va a ocurrir. Lo que se supone en las autorizaciones ambientales es de qué manera las empresas van a mitigar ese impacto ambiental. Y bueno, el impacto ambiental va a existir igual. Y ahí no es solamente ese impacto ambiental que en nuestro entender no está debidamente mitigado o allanado, sino también el compromiso de Uruguay en cuanto a Uruguay integra, como con otros países, la Convención contra el Cambio Climático, por respecto al cambio climático, la Convención sobre el tema de biodiversidad y la Convención de Certificación, que también tienen referencia, pero en definitiva, tanto el tema del cambio climático como el tema de la biodiversidad se ven afectados con esta prospección para la búsqueda de petróleo. En el cambio climático, uno de los objetivos que han tenido las naciones es hacer el cambio de la matriz energética. En ese cambio significa dejar de lado paulatinamente el tema del uso del petróleo y pasar a otro uso de energías limpias. Y el dejar de lado el uso de petróleo significa no seguir buscando petróleo, porque si ya lo que lo tenés, lo usás, no tiene mucho sentido saber que existe para no usarlo. Entonces, es contradictorio si integramos esa convención, estar en búsqueda de petróleo, cuando Uruguay además tiene toda esa imagen de ser un país amigable con la naturaleza, que ha desarrollado además toda una línea de energías renovables, energías limpias. Ingresar en esta área no parece para nada conveniente en el sentido de su coherencia con lo que se ha comprometido a nivel internacional. Más allá de que ya han planteado y aclarado que no es su competencia revisar, por ejemplo, libretos de carnaval, ¿qué tanto los espectáculos o el mensaje, hablando de la Beneverit y de lo que puede hacer como un antisemitismo, puede entrar dentro de las competencias porque son líneas muy delicadas, ¿no? En cuanto a los espectáculos, a la libertad de expresión, pero también a los discursos de odio. Desde la institución, ¿cómo se logra sortear eso y lograr que no suceda lo que nadie quiere, ¿no?
Es un tema que está en discusión dentro del Consejo en este momento, así que no puedo dar una opinión, porque sería una opinión personal y no quiero ingresar de esa forma, pero sin duda es un tema que toca el tema de la libertad de expresión y toca sensibilidad de otras personas o de personas en general. Pero también hay un marco que es el marco de lo que significan las expresiones en carnaval y en lo que es esta expresión popular que es el carnaval y lo que allí se dice y cómo se dice. O sea, hay que también considerarlo en el ámbito, en el contexto en que eso se da. Entonces, es complejo, es algo que es difícil, que como lo estamos discutiendo dentro del Consejo, lo que se va a responder. En realidad, sí se emitió una nota, pero en realidad no hay una denuncia para emitir una resolución, por lo tanto hay que ver cómo se va a responder eso. Sí, lo que ustedes decían, que la solicitud no es competencia de la institución revisarle los libretos del carnaval. No, para nada. Como pidió el inspector del Partido Nacional. Sí, pero no es competencia, uno puede mirar la ley, en ninguna parte está esa área, ¿no? O sea, no corresponde para nosotros eso. Me parece que ahí sí sería un involucramiento en cuanto a la libertad de expresión, no debería serlo. No está dentro de las competencias de la institución. ¿Cómo van a ser las líneas de trabajo? Ya nos queda muy poquito tiempo en cuanto a la búsqueda de restos detenidos desaparecidos para este 2026. Bueno, la búsqueda tiene líneas de trabajo que vienen desarrollándose a lo largo de estos años. Estamos incrementando el trabajo en Argentina. Ya tenemos un nuevo contrato. Había un solo investigador, ahora tenemos también una abogada que está contratada. Toda la gente que trabaja en la institución para la búsqueda es un grupo humano contratado por la institución. Por un lado los antropólogos, por otro lado los investigadores. Las líneas de trabajo en Argentina se han ido profundizando, nos permite involucrarnos en los juicios que hay en Argentina para poder conocer de mejor forma información respecto de los uruguayos detenidos desaparecidos allá, e ingresar y conocer lo que puede contener archivos que tengan relación con esto. También poder participar en búsquedas que se desarrollan el equipo de antropología forense argentino en algunos cementerios de Argentina, que era una modalidad de entierro clandestino que tuvieron los argentinos y que algunos uruguayos fueron víctimas también de esa modalidad. Acá en Uruguay se continúa obviamente en el Batallón 14 porque es un lugar de interés evidente. Y se iniciaron las excavaciones en la Gruta de Lourdes. La Gruta de Lourdes tiene un predio que es lindero del otro lado del arroyo Miguelete, que era un límite natural que tiene el Batallón 13, donde también hubo hallazgos, pero que la información da cuenta de que el dominio militar trascendía el arroyo y por lo tanto puede ser de interés hacer investigaciones y excavaciones del otro lado del arroyo. Hoy toca, o se está trabajando en un predio al fondo de la Gruta de Lourdes y luego se seguirán con otros predios que son también límites del arroyo. Por lo tanto, esa es una tarea que va a desarrollarse durante todo el año. Y también hay interés en poder desarrollar otras excavaciones en otros lugares con otras líneas de investigación. Paralelamente nos hemos puesto en contacto con diferentes organismos del Estado por el tema de acceder directamente a los archivos. Ahí obviamente que el tiene mayor interés es el Ministerio de Defensa. Todavía no hemos logrado entrar al Ministerio de Defensa, pero bueno, es una conversación que la venimos sosteniendo en esa solicitud. Sí hemos tenido acceso y hemos celebrado un convenio con el Ministerio del Interior y en los próximos días con el Ministerio de Salud Pública por el acceso también a las partidas de defunción, las historias clínicas, o sea, hay muchas cosas, información que pueden tener determinados documentos y archivos que nos permiten ir conociendo las posibilidades de dónde buscar los restos, pero también conocer las circunstancias de la desaparición, que también es un mandato que le otorga la ley a la institución.
Y de la misma manera hemos dialogado y tenemos vínculo y buenos términos con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Educación y Cultura en algunos aspectos. Muchas gracias. A ustedes. Quería antes de terminar aclarar con quién era el convenio del INAU, que es con el Batallón Sarandí de Ingenieros de Combate número 2 y se firmó en septiembre de 2021. Ah, 21. Sí, ese convenio del INAU con él, para que quede claro, el Batallón Sarandí fue en ese momento. Muchísimas gracias por acompañarnos. La presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota, junto a nosotros.